ustedes Sinfonía Celeste.
todos y bienvenidos otra vez a este programa de Profecías para hoy. Esta semana estamos estudiando el tema del santuario y el día de hoy tendremos nuestro penúltimo tema acerca del lugar santísimo. Quiero invitarlos a compartir el link de transmisión para que podamos llegar a más personas y podamos ser bendición para ellos. También quiero recordarles que el día sábado, el día de mañana, vamos a tener la siguiente transmisión o el siguiente tema con respecto a la obra de la salvación en el plan del santuario celestial. Y el día domingo vamos a tener nuestro programa interactivo El Mesías. Quiero recordarles que pueden preguntar por el chat o pueden escribir a la página de Profecías para hoy, donde vamos a contestar todas sus inquietudes. Vamos a empezar con una oración. Amante y bondadoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que nos dirijas, nos acompañes, nos guíes en este momento y que tu Santo Espíritu pueda estar sobre nosotros, Señor, para que podamos comprender este mensaje y podamos llevarlo a la práctica. Dirígenos, Padre Santo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias por este privilegio, esta oportunidad que el cielo nos da de compartir, porque el tema que hoy nos atañe es bien importante. No solamente es importante, sino que, digamos, es el tema más importante para nosotros los que hemos creído o los que creemos en la verdad presente. El tema titula Un santuario para mí. Esta indicación la dio el Salvador Cristo Jesús, se la dio a Moisés, hablando de un santuario donde él pudiera habitar. Pero déjeme decirle que ese santuario es nuestro propio corazón. Si Dios habitara en todos los santuarios, no habría necesidad de un templo, pero simplemente los templos, en este caso el santuario o el tabernáculo, fue hecho o dicho por disposición de Dios para que diéramos el ejemplo de lo que debía de ser la relación entre el hombre y su pueblo. Por eso en el libro de Éxodo del capítulo 25, el verso 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Déjeme decirle también que en el libro de Éxodo, en el versículo 9 dice que ese santuario, ahí está en rojo, dice conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, así lo haréis. Quiere decir que Dios mismo fue el que hizo las especificaciones, él mismo fue el que dijo cómo se debía hacer el santuario. Y ese santuario tenía un modelo y ese modelo se tomó del cielo. Y dice en el libro de Hebreos, el capítulo 8, el versículo 5, que como se lo advirtió a Moisés, que él mismo debería de erigir ese tabernáculo, ese santuario. Y dice en la parte roja: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es interesante porque ese santuario era hecho conforme al modelo que estaba en el cielo. Recuerden ustedes que la palabra del Señor en el mismo libro de Hebreos dice que Dios o Cristo Jesús no entró como sumo sacerdote en un santuario hecho de manos, sino en un santuario celestial que Dios mismo había hecho y le dio un modelo. Quiero utilizar dos párrafos que es necesario que tengamos en cuenta. El primero está en el libro de Evangelismo, la página 165. Dice así: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. ¿Qué debemos de comprender? El santuario y el juicio investigador. ¿Por qué? Porque sabemos que después de que vienen las señales que se están presentando ahora, las pandemias, por ejemplo, el COVID-19, si usted mira en los 3 evangelios, luego lo que viene es la persecución contra la iglesia de Dios. Y una de las maneras de perseguir la iglesia de Dios es a través de cuestionarnos nuestras doctrinas, especialmente la doctrina del santuario. Por esa razón, usted y yo tenemos que estar precavidos, tenemos que entender, conocer el misterio de la gran obra del gran sumo sacerdote Cristo Jesús en azul. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Entonces, si usted me quiere preguntar a mí, ¿dónde hay un punto en el cual nos tenemos que enfocar? ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál es el centro? Yo le voy a contestar, según dice el cielo, que es el santuario. Es el centro de la obra de Cristo. Muchas personas hablan de Cristo, pero realmente si quieren conocer a Cristo, lo tienen que conocer hoy día en el santuario celestial, donde estén intercediendo por los hombres. Escuchen ustedes ahora: de otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros días. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué es difícil ejercer la fe en estos días? Pues no sé ustedes, pero en el caso mío, de 5 años para acá,
He visto que toda la situación en nuestras ciudades, en nuestros países, se ha transformado. Las cosas han cambiado radicalmente. Ya no se ven cosas bonitas. Ya no hay una paz en el corazón. Ya todo conspira en contra de ti. Y la única manera de sostenerte en pie, firme, fiel, ante las acechanzas, tentaciones y ante la destrucción inminente es cuando nosotros elevamos nuestra mente, nuestro corazón y la elevamos al cielo en estos tiempos especialmente. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, porque Cristo Jesús está a las puertas y de otro lado el enemigo cada vez toma más posesión, toma más poder y las tinieblas circundan la tierra y solamente los que sean investidos por el poder del Espíritu Santo se podrán sostener firmes. Sigue diciendo, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el gran tribunal de Dios. Hermanos, usted y yo hemos violado la ley de Dios. Usted y yo somos merecedores de la muerte y de la muerte eterna. Solamente que la sentencia está suspendida porque Dios está esperando qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar. Pero déjeme decirle, todos tenemos pecados, todos tenemos una cuenta pendiente ante el tribunal de Dios, el cual cada uno deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. El segundo pensamiento, mis hermanos, conflicto de los siglos 4-79. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Escuche bien, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el mismo fin del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. ¿Por qué es importante, mis hermanos? Porque allí en el santuario celestial se está desarrollando el conflicto entre el bien y el mal y lo que se está luchando entre el poder del enemigo y el poder de Dios son las almas de los hombres. Y el desarrollo final, el éxito final, se tendrá en el cielo. Mis hermanos, vamos a hablar un poco de lo que se hacía en el santuario y especialmente en la primera parte, donde se entraba en el santuario, en el tabernáculo, en el altar del sacrificio, donde debía morir la víctima y luego ser quemada en holocausto. Dice Números 28, 3 y 4, y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofreceréis por la mañana y el otro cordero ofreceréis ¿cuándo? En la tarde. 2 sacrificios de 2 corderos de 1 año se hacía cada día. No podía haber mancha ni arruga, es decir, no podía haber defecto en esta víctima. Dice, el servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino. Cada mañana y cada tarde se ofrecía en el altar un cordero de 1 año para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre de Cristo. Entonces, mis hermanos, este sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde nos emula a nosotros los sacrificios o el culto que hacemos en la mañana y en la tarde. Pero es interesante porque la víctima tenía que ser perfecta. Así nosotros también, dice el apóstol Pablo, cuando nos presentemos delante de Dios, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que llevar un corazón dispuesto delante de Dios. Tenemos que llevar en nuestra mente los pecados que hemos cometido para que de esa manera nosotros quienes hacemos este culto o lo dirigimos, Dios pueda aceptar esta ofrenda y las bendiciones puedan llegar a cada uno de nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas y nuestra familia. Dice, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. Era muy importante ese sacrificio para toda la nación, pero la parte más importante era la que hacía el individuo que había transgredido la ley de Dios. Escuche bien, el pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba su pecado. ¿Qué hacía la persona? Educaba o preparaba un corderito y lo llevaba cuando estaba en la parte más tierna, en 1 año. Y en ese año, ¿qué lo llevaba?
que llevaba a esa víctima, ese corderito, ahora él mismo tenía que confesar los pecados. Él mismo tenía que sacrificar la víctima. Él mismo colocaba sus manos sobre la víctima para que esa víctima, que era inocente, recibiera la carga del pecado, es decir, la muerte. Porque escuche bien y recuerde bien que la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo pecamos y pedimos perdón en la sangre de Cristo Jesús, estamos trasladando nuestro pecado a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado, la ley de Dios, lo que demanda es la muerte del transgresor. Y para que la justicia sea satisfecha, alguien tiene que morir y alguien tiene que derramar su sangre. Y en este caso, Cristo mismo, la víctima inocente, el Cordero Pascual, ha recibido esa carga de pecado y ya ha sido perdonado en nuestras vidas. Dice, con su propia mano mataba a la víctima inocente. Mis hermanos, es interesante también recordar lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas, la página 323 dice, al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo. Pero note bien, y es una parte interesante, lo que dice aquí en la parte rosada, dice, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. ¿Por qué razón? Porque ese pecado había sido transferido ¿a dónde? Al santuario, al lugar santo. ¿Qué hacía luego el sacerdote? Es interesante porque luego él tomaba la sangre en una vasija y dice que él se introducía dentro del templo, al lugar santísimo. Recuerde usted que el templo tenía, o allí el lugar de adoración, tenía dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que los dividía era una cortina, la cortina que ustedes ven aquí. ¿Qué hacía el sacerdote? Llevaba la sangre y la rociaba. ¿A dónde la rociaba? La rociaba en el velo del templo. Quiere decir que el velo del templo quedaba sucio, quedaba manchado por la carga del pecado, quedaba sucio, quedaba manchado por la sangre que el sacerdote estaba transfiriendo al lugar santo, allí en el templo, en el tabernáculo, más especialmente aquí en el santuario. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado, transferido al santuario por medio de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecador quedaba limpio, quedaba perdonado, quedaba sanado, pero por el contrario el templo quedaba manchado, quedaba sucio. Vamos a colocar un ejemplo, una simbología. Es como cuando todos los días estamos botando basura en un lugar. Nuestra casa queda limpia, pero el basurero está quedando sucio. Eso es más o menos lo que pasaba con el santuario. Pero recuerde usted que entonces dice que y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo. Hermanos, el ministerio del santuario estaba dividido en dos partes, un servicio diario y otro servicio anual. En el servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. ¿Qué quiere decir? Usted lo ven aquí en la figura. La primera parte se le realizaba aquí en el atrio, más adentro, en el lugar santo, pero había un servicio que era anual y esto está en azul claro. Dice que mientras el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo, solamente una vez al año el sumo sacerdote podría ingresar, podría penetrar la cortina, el velo santo, introducirse en el lugar santísimo, que es donde yo quiero llegar. ¿Qué dijo el Señor? Que más allá del velo del santuario estaba el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo era muy especial porque allí estaba el arca de Dios. Escuche bien. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión. Y en verde dice, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que se podrían hacer muchas cosas afuera, se podrían hacer muchas cosas en el lugar santo,
Pero sin lo que estaba en el lugar santísimo, que estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, no se podía hacer absolutamente nada, porque el lugar donde Dios se manifestaba era específicamente en el lugar santísimo y específicamente en el arca, y más específicamente donde se encontraban los dos ángeles con las alas extendidas, donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Recuerde usted que dentro del arca estaban tres partes del mobiliario. Estaba donde el recipiente donde se puso el maná, estaba la vara de Aarón, pero estaba especialmente la ley de Dios. Y recuerde usted que se llamaba el arca de la alianza porque a través de la ley de Dios fue que Dios estableció un pacto con su pueblo, con su iglesia. Por eso a ese lugar se le llamaba, o a este receptáculo se le llamaba el arca de la alianza. La página 317 de Patriarcas y Profetas dice: la ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y el juicio. Escuche bien, esta ley determinaba la muerte del transgresor. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ley que estaba dentro exigía la justicia, que el transgresor derramara su sangre y se le quitara la vida. Eso decía, eso nos muestra la ley de Dios dentro del arca. Pero es bien interesante lo que dice en la misma página. Dice: pero encima de la ley estaba el propiciatorio. Para mí, la parte más importante que estaba allí en el arca era el propiciatorio. ¿Por qué el propiciatorio es la parte más importante, mis hermanos? Porque el propiciatorio era una tapa que cubría la ley de Dios. Quiere decir que el propiciatorio estaba por encima de la ley de Dios. Recuerde usted muy bien que la palabra del Señor dice que Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que Cristo Jesús cubre la multitud de pecados que usted y yo hemos cometido. Y dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y de codo y medio. Note lo que dice allí: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando usted y yo nos postramos de rodillas, que cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, que cuando en usted y en mí hay un cambio de nuestra vida por el dolor del pecado que hemos cometido, ahora el Señor dice: de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio dentro de los 2 querubines. Hermanos, esto es muy interesante y es un mensaje de amistad que Cristo Jesús le está enviando a usted y a mí. ¿Por qué? Porque cuando usted confiesa su pecado, cuando usted ha llevado la víctima, cuando usted la lleva por fe, por el amor que usted tiene al plan de la salvación, entonces dice que Dios le perdona y ahora se declara a ti y ahora habla con usted, entra en comunión con usted. Y note lo que hay allí. Lo que hay allí son 2 ángeles. Quiere decir esto, que Cristo Jesús queda facultado por el Padre, por Dios mismo, para bendecirle a través de los ángeles y para que a través de los ángeles llegue esa bendición para usted y para mí. He allí la importancia del santuario, he allí la importancia del lugar santísimo donde está Cristo Jesús, porque allí Él acepta su ofrenda, Él allí acepta su oración, la mezcla con su justicia, con su oración, y ahora el Dios, el Padre, procede o da el beneplácito para que usted y yo seamos perdonados y seamos bendecidos. Es maravilloso. Allí se revelaba la presencia de Dios, y desde el cual, en virtud de la expiación que estaba haciendo el sumo sacerdote, en este caso Cristo Jesús, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de los hombres, de nuestra redención, simbolizada por el servicio ¿de qué? Del santuario, mis hermanos. Ustedes pueden apreciar el servicio del santuario y ustedes ven cómo la gloria de Dios descendía en ese lugar, especialmente en el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque allí Cristo Jesús estaba mostrando su obra a través de la sangre del Cordero, y así Dios mostraba el beneplácito. Patriarcas y Profetas 3:23 nos dice: con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados, sucios, y se hacía necesaria una obra especial para quitarlos de allí. ¿Qué había que quitar de allí? Los pecados. ¿Cómo? Escuche, una vez al año
en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Dice, la obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de las ceremonias. Es interesante porque dice que todas las ceremonias, todas las fiestas que hacía el pueblo de Dios solamente tenían la validación de Dios un día al año. Y en ese día al año, entonces terminaba el ciclo de todas las fiestas, de todas las reuniones y de todas las ceremonias. En pocas palabras, se cerraba con broche de oro. El día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos. Una era para Jehová y otra para Azazel, que representaba a Satanás. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía ofrecerse como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debía llevar la sangre más allá del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué acontecía en esta ceremonia en el séptimo mes, cuando sonaban las trompetas al 10º día? Entonces comenzaba el día ¿de qué? De la expiación. Y allí el sumo sacerdote echaba suertes y sobre la suerte que caía, entonces ese macho cabrío era muerto, y ahora la sangre era llevada dentro del templo, dentro del lugar santísimo. Es interesante porque dice que ningún ojo mortal, solamente excepto el del sumo sacerdote, podía mirar dentro del lugar santísimo. Me gusta esa parte que dice en verde y dice, y eso después de la preparación más cuidadosa y solemne. Recuerde usted que el sumo sacerdote tenía que sacrificar antes un carnero por él y por su familia, porque si no, él no podía entrar. Si entraba sin ese sacrificio, sin haber matado una víctima antes por él y por su familia, si él entraba allí, moría. Él tenía que tener una preparación y él y su familia tenían que haber sido perdonados previamente. Luego dice, en la parte roja, dice, temblando entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso, con los corazones palpitantes, elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina. Ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel, y en la nube de gloria Dios se encontraba con él. Si su permanencia en dicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, el pueblo sentía temor de que a causa de los pecados de ellos o del mismo lo hubiera matado la gloria de Dios. Hermanos, el pueblo estaba en suspenso, el pueblo estaba expectante. El sumo sacerdote tenía unas campanillas y tenía un lazo amarrado a su pie, porque si él moría, él tenía que ser alado, jalado, para que de esa manera lo pudieran sacar, porque el que entrara en el santuario podría morir. Por eso la preparación del sumo sacerdote y del pueblo. Si algún pecado quedaba por confesar, podía morir el sumo sacerdote, que en ese caso representaba a toda la nación. ¿Qué pasaba después, mis hermanos? Dice que él después tomaba la sangre que al traspasar el velo del templo, ahora esa sangre él la colocaba en los cuernos de allí del lugar santísimo donde estaba el propiciatorio. 7 veces los colocaba, y de esa manera el lugar santísimo y el lugar santo quedaba limpio de la mancha del pecado. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Dice, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Entonces, mis hermanos, el proceso de limpieza iba por partes. Lo primero que tenía que purificarse era el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Cómo se hacía? Cuando el sumo sacerdote se introducía y con la sangre la asperjaba sobre el propiciatorio encima de la ley de Dios. Ahora, ¿qué pasaba cuando él salía? Vamos a verlo a continuación. Cuando él sale, cuando él hace este proceso, todo el pecado de toda la nación, ¿sobre quién recae? Sobre el sumo sacerdote, en este caso Cristo Jesús, que fue la víctima. Pero Cristo Jesús es nuestro amante Salvador,
y Él es limpio, Él es excelso, Él es hermoso, Él es perfecto. Esa sangre o esos pecados de la nación que ya están siendo retirados del santuario, ahora Él los tiene que sacar, no solamente de todo el tabernáculo, no solamente del lugar santísimo, no solamente del lugar santo, no solamente del santuario, sino también de su propia persona, y los tiene que colocar encima del originador del pecado. En este caso, ¿quién es? Satanás. Entonces podemos hacer una recopilación hasta el momento. 2 corderos se sacrificaban diariamente. ¿Estamos de acuerdo? Por medio de ese sacrificio toda la nación se consagraba nuevamente al Señor. De los sacrificios que se hacían diariamente, el más importante era el que hacía el culpable y el pecador al llevar la víctima, y él mismo tenía que confesar los pecados y quitarle la víctima. Esa sangre era llevado allí al lugar santo, y allí en el velo quedaba sucio. Es decir, en una forma figurativa, el pecado de la persona pasaba de la persona al santuario, y en este caso allí al lugar santo donde quedaba en el velo. Todos los días se ensuciaba cada vez más el velo del templo. Pero una vez al año se establecía que a través de un macho cabrío en el cual caía la suerte, ahora se quitaba la vida, y esa sangre de ese macho cabrío que una vez al año se introducía en el lugar santísimo y se colocaba la sangre de ese macho cabrío allí en el santuario, en el lugar santísimo, en el propiciatorio. De esa manera todo el pueblo de Israel quedaba perdonado. Pero ahora la carga del pecado quedaba en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote salía, tenía que tomar la sangre del becerro y del macho cabrío que le había quitado la vida, y la tenía que colocar también en el altar del sacrificio y en todos los elementos que componían el tabernáculo, para que todo el tabernáculo quedara limpio. Pero aún el pecado recaía sobre el sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál era la última acción que se hacía? Levíticos capítulo 16, versículo 21 y 22. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío que quedó vivo. Recuerde usted que eran 2 y uno había quedado muerto. Y dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hermanos, sin esa obra no podría quedar purificado el santuario, y de esa manera quedaba limpio toda la nación, y ahora el sacerdote podía descansar tranquilo. ¿Por qué? Porque los pecados que recaían sobre él ahora los había descargado sobre el macho cabrío, y el macho cabrío tenía que ser llevado al desierto. ¿A quién representa Azazel, o este macho cabrío que queda vivo, que es llevado al desierto? Escuche bien. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. A esta altura quiero decir lo siguiente. ¿Tú quieres irte con el macho cabrío que es Satanás al desierto, donde serás destruido por la justicia de Dios, o simplemente quieres que tus pecados se vayan con él? ¿Por qué Satanás trabaja tanto para que tú y yo nos desviemos del verdadero propósito de Dios? ¿Por qué razón? ¿Por qué inventa tantas cosas en este tiempo? ¿Se ha hecho usted la pregunta, ¿por qué tanta tecnología en el fin de los tiempos? ¿Por qué tanta diversión? ¿Por qué razón? Porque Satanás sabe muy bien que si usted y yo confesamos nuestros pecados, nuestra culpa y nuestro pecado será descargada sobre él. Y sabe perfectamente que él no solamente tendrá que pagar por su rebelión, por su pecado, sino por cada uno de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Por eso es que Él está trabajando en este tiempo, y por eso es que yo escogí este tema para el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque estamos en el día más solemne, en el día más importante de la historia del hombre en la tierra. Ahora hago nuevamente la pregunta: ¿dónde quieres que vaya tu vida con el enemigo? ¿Quieres que vaya el pecado o tu vida? Escoge hoy, escojamos hoy. Y escojamos que simplemente nuestro pecado vaya con él.
Así, en el servicio simbólico del ciclo anual del ministerio, se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío llamado como Azazel. ¿Qué pasará? Figurativamente, estos pecados se le trasladan a Satanás. ¿Qué pasa con Satanás? Dice, así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra. Note usted, la palabra desierto es figurativo. Nos demuestra que cuando Jesús venga, ahora todos los pecados serán puestos sobre Satanás y él será llevado al desierto. ¿Qué quiere decir este desierto? Cuando la tierra esté destruida por todo lo que pasó antes de la segunda venida de Jesús, Satanás se quedará aquí con sus malos ángeles, confinado a la tierra por ¿cuántos años? 1000 años, en la tierra desolada y sin habitantes. Y dice, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos 1000 años después. Así, en el gran plan de la redención, alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar sobre el mal. Entonces, mis hermanos, cuando el macho cabrío era llevado al desierto, dice que ahora el pueblo podría descansar. Dice, después de haberse alejado del macho cabrío de esta manera, se consideraba el pueblo libre de las culpas de sus pecados. Por eso, mis hermanos, queridos amigos y todas las personas que nos están viendo, estamos en el gran día de la expiación. Ahora se está desarrollando ese juicio en el cielo. Y ahora es cuando debemos de confesarlos para que luego de que Jesús termine su obra en ese lugar podamos quedar tranquilos. Todo hombre debía humillar su corazón mientras se realizaba la obra de la expiación. Y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne reverencia delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Hago la pregunta, ¿en qué día estamos? Estamos en el día de la expiación, cuando están siendo revisadas nuestras vidas. Si el pueblo de Israel humillaba su corazón para poderse sentir descargado de la culpa del pecado cuando Dios lo perdonaba a través de la sangre del macho cabrío, hago la pregunta, ¿cómo debemos de estar viviendo en este tiempo tú y yo? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque yo sé que hay muchas acciones nuestras que Dios no aprueba y que demuestran que simplemente estamos haciendo la obra del siervo infiel, que comienza a emborracharse, a embriagarse. Hay muchas maneras de embriagarse, no solamente con licor, de los afanes de este mundo. Y cuando venga el Señor, nos encontrará sin estar preparados. Y esta es una situación que pasa en nuestras vidas. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Es interesante, ¿qué hacía el sumo sacerdote cuando salía del lugar santísimo? Dice que él salía y se presentaba delante del pueblo y ahora bendecía al pueblo con su bendición final. Pero es interesante porque el sumo sacerdote ya no tenía ninguna relación con el pecado. Recuerde usted que nuestro sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, la orden más exaltada, no la orden de Aarón, según el libro de Hebreos capítulo 5 al capítulo 9, es Cristo Jesús. Y dice que Él aparecerá, se presentará después de que quite toda culpa y pecado y ya Él salga glorioso, victorioso, como Rey del mundo y del universo. Dice, no tendrá ninguna relación con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que huela, sepa y tenga aroma a pecado será destruido junto con Satanás. Hay una amonestación, un llamado. Aprovechemos ahora que Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por cada uno de nosotros. Por favor, haga memoria desde su niñez, desde que tiene uso de razón hasta que está adulto y recuerde cada uno de sus pecados y en los méritos de Cristo Jesús, confiéselos. No piense usted que cuando usted hace el culto en la mañana y el culto en la noche y dice, Señor, perdona nuestros pecados, han sido perdonados. Eso es antes, en la madrugada,
Cuando usted derrama su corazón delante de Dios porque usted ha hecho sufrir a Dios y a los ángeles, porque Satanás se ha burlado de Jesús en la persona de sus hijos, porque usted y yo hemos mancillado su nombre. Por eso le pido el favor, recuerde sus pecados y confiéselos. Recuerde usted que la víctima tenía que ser perfecta. No solamente porque emulara a Cristo Jesús, sino porque esa víctima la representa a usted y a mí, que con corazón manso, humilde y contrito y humillado ha confesado su pecado. Y de esa manera Dios se agrada de su ofrenda. Recuerde usted que la palabra arrepentimiento quiere decir matoneio, y matoneio quiere decir cambio de mente. ¿Qué quiere decir esto? No me canso de repetirlo. Dolor por el pecado que cometiste, y ese dolor hace una transformación en tu mente. ¿Por qué? Porque odias lo que cometiste y no lo quieres volver a hacer. Y cuando te tienta nuevamente el enemigo, viene a tu memoria aquella fecha cuando lo cometiste y el dolor que sufriste. Por eso necesitamos presentar nuestra ofrenda pura y perfecta. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo libre de la mancha del pecado. Una ofrenda perfecta, que es el culto racional y es el culto que Dios acepta. Mis hermanos, Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es el momento que comencemos a participar de un juicio. Y yo quiero que usted enfoque sus ojos en la letra roja para que entendamos un párrafo que nos demuestra cómo es el tema del juicio. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser recordados. En el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la ¿qué? De la congregación. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos mostraba ese proceso que hizo el antiguo Israel? Simplemente que tenían que borrarse los pecados, pero ahora Dios va más allá con usted y conmigo y nos dice, en esa expiación de los pecados, la única manera de borrarse es a través de unos registros celestiales, de unos registros que están en el altar, en el cielo, a través de un juicio. Y es la única manera para que no sean ¿qué? Recordados. Hermanos, para que no sean recordados. ¿Quiénes participarán de ese juicio o del día de la expiación cuando son borrados todos los pecados del santuario no terrenal sino celestial? Note usted, entonces en la parte roja, entonces por el poder de la sangre expiatoria, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. Recuerde usted que en el santuario celestial queda una de dos: o quedan sus pecados o quedan sus nombres. Si quedan sus nombres en letras de oro, quiere decir que sus pecados han sido borrados. Ni el mismo Dios se acordará de ellos. ¿Por qué razón? No porque no lo puede hacer, Él puede hacerlo todo, sino porque Él lo ha dicho. Si yo grabo el nombre nuevo de Freddy Yepes en el cielo, borro todos sus pecados. Pero si su nombre no logra quedar registrado, entonces borro su nombre y quedan inscritos todos sus pecados, y ahora Él tendrá que pagar por su rebelión en el gran día final, cuando Dios colocará la justicia de Él. Libro de Daniel, capítulo 7, versos 9 y 10. ¿Qué estuvo mirando el profeta Daniel? Dice que fue visto un tribunal, un trono, y dice que allí se sentó Dios, el anciano de días, y que millones y millones estaban delante de él, no solamente los ángeles, sino en forma figurativa todas las personas que están pasando por ese juicio. Aunque el juicio se hace individualmente, no es colectivo, es como si nadie más existiera en el mundo, en la tierra, una sola persona por vez. Se falla el caso, vida o muerte eterna, una de dos, sigue el siguiente. Dice, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó, y escuche bien, y los libros fueron abiertos. Hermanos, acabamos de entrar en un mundo maravilloso, en el mundo de los libros que están en el tribunal de Dios. Dice, así en el gran día del juicio, de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los que quienes hayan profesado ser hijos de Dios. ¿Quiénes se colocan en el libro de la vida? Los que alguna vez se han arrepentido con la fe en Cristo Jesús.
los que alguna vez mediante el voto del bautismo se han comprometido a ser profesos hijos de Dios. Esas personas son las únicas que pueden participar de ese juicio. ¿Qué pasa con las personas que no profesan ser hijos de Dios, que no han aceptado a Jesús como su Salvador y que no han hecho el voto a través del bautismo? No pueden participar. Déjeme leerle por favor lo que dice la palabra del Señor en el libro 1 de Pedro 4, 17 y 18, hablando de dos grupos, de aquellos que participan del juicio y de aquellos de que no participan. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Es decir, que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mis hermanos, solamente participan en el juicio las personas que han hecho un pacto. Daniel 7:10, y los libros fueron abiertos, los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinará los fallos del juicio. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que hay varios libros. El primero es el libro de la vida, donde están los nombres de las personas. Y antes de ir al libro de la vida, donde están los registros buenos, y el libro de la muerte, donde están los registros malos, quiero que recordemos, mis hermanos, que es esencial, es importante que nuestros nombres estén en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, no se gocen porque los demonios se sujetan, gócense porque sus nombres queden registrados en los libros del cielo, en los libros del Cordero. El apóstol Pablo, hablando de los santos, dijo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel en el capítulo 12, el versículo 1 dice que en el tiempo final, cuando los hombres gemirán como las mujeres cuando están pariendo hijos, dice que solamente en ese tiempo serán liberados todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y hablando de la entrada al reino celestial, dice el libro de Apocalipsis, que solamente entrarán aquellos que están en los libros de la vida del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que trabajemos y luchemos porque nuestros nombres se conserven allí en el cielo, para que otro no venga y tome nuestra corona. Tenemos que trabajar para que si una vez, por medio del pacto de la fe, inscribimos nuestros nombres en el libro de la vida, nunca más de allí sean borrados. Es tu privilegio y mi privilegio. Delante de Dios hay un libro de memoria. Recuerden ustedes lo que dice el libro de Malaquías, el capítulo 3:16, que Dios hizo que se escribiera un libro para los que piensan en su nombre, para los que piensan en su causa. Hay un libro de buenos actos. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de las memorias. Dice sus palabras de fe, sus actos de amor, todos están registrados en el cielo. Todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también. Todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por la causa de Cristo. Déjeme decirle que Dios, ni un vaso de agua que usted le dé a uno de sus hijos dejará de tener recompensa en el cielo. Todo lo bueno allí está registrado, pero a la vez Dios es justo, tiene que estar registrado también todo lo malo. En el conflicto de los siglos en inglés dice que hay un libro de los récords, hay un libro de memoria, no solamente para lo bueno, sino también para lo malo. Y en ese libro se registran sus pecados, todo lo malo que usted ha hecho. Y déjeme decirle que la palabra del Señor dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea descubierta o encubierta, sea buena o sea mala. Que de toda palabra ociosa que los hombres hablen. Hermanos, si hay algún pecado por el cual el pueblo de Dios yerra, es en las palabras ociosas. Si hay un pecado en el cual nuestros hijos fracasan gravemente, es por esto. Si nosotros viéramos a los ángeles que diariamente, en cada momento, toman nota de nuestras palabras, no hablaríamos como hablamos, hermanos. No nos enojaríamos como nos enojamos. No lanzaríamos maldiciones. No hablaríamos palabras de doble sentido. No daríamos oportunidad a la tentación en otras personas. Nada de esto pasaría. El libro de 1 Corintios 4:5 dice, sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y las pondrá de manifiesto, y los propósitos de los corazones. Y el libro de Isaías 65:6 y 7, he aquí esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová.
Entonces, mis hermanos, en ese libro no solamente están registradas nuestras acciones, sino también los motivos más secretos, las trampas que te inventaste, el lograr las cosas, cómo las maquinaste. Todo eso está ahí. No crea que porque en la mente es algo rápido lo que pasa, no quiere decir que el ángel anotador no se haya tomado todo el tiempo para describir exactamente cómo ocurrieron las primeras cosas, cómo fueron las primeras palabras, cómo en tu mente maquinaste, fabricaste el pecado para luego cometerlo. Todo eso está. Obviamente están también las buenas intenciones. Hay muchos de nosotros que muchas veces queremos hacer muchas cosas para que el hombre nos vea, y eso no vale nada para Dios. Solamente vale cuando a la obra se le coloca el amor, cuando a la obra se le coloca el esfuerzo, no para que tú te gloríes, sino para que Dios se gloríe en esas obras. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas sus tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe de ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo de la inmortalidad que separa el mundo visible del invisible y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel que está ahora mismo a tu lado, apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrarse en el día del juicio, cuántas palabras que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar, cuántos actos no se dejarían sin realizar. Mis hermanos, hay ángeles buenos y malos a tu alrededor. ¿A cuántos estás invitando y a qué influencia estás invitando? Hermanos, acuérdese que la ley de Dios es la gran norma del juicio. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de la ley y la paga del pecado es la muerte. Y recuerde que la norma es la ley. Tu vida, tus actos, tus pensamientos, tus palabras son examinadas por la ley de Dios. ¿Cumplió la ley? No la cumplió. Si no la cumpliste, eres transgresor, pecador. Y eso te quedó anotado en el cielo. Ahora, ¿quién es nuestro abogado? Nada más ni nada menos que el más maravilloso de todos los maravillosos, el más excelente de todos los excelentes, Cristo Jesús, el mejor amigo. Yo se lo digo a usted, hermanos, ustedes son mi familia. Yo quiero decirlo claramente. Yo amo a Jesús, pero si me pierdo, será mi culpa, porque Él lo dio todo por mí. Y es el abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y es a saber quién, a Jesucristo el justo. Libro de Hebreos capítulo 9 y capítulo 7. Porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de manos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Viviendo siempre para qué? Para interceder, siempre y cuando ¿qué? Usted y yo contratemos los servicios de ese abogado. Él es un caballero, Él no toma el caso de nadie que no lo contrate a voluntaria y libremente. Él es un caballero, donde no es invitado, Él no está. Es necesario que usted hable con Él, le diga: usted es el mejor abogado del mundo, yo quiero sus servicios y yo quiero entregarme completamente a usted. No tengo con qué pagarle, lo único que merezco es la muerte, pero apelo a su misericordia, a amor, a su justicia, porque usted lo ha demostrado claramente en su vida y en lo que siento diariamente, en lo que usted hace por mí y por todos nosotros. Hay un acusador, como en todo juicio, un fiscal. ¿Cómo se llama ese acusador, ese fiscal? Se llama Satanás. Satanás nos acusa, pero es malo, porque él nos acusa de lo que él sabe que nos ha hecho cometer. Y pide nuestro cuerpo para la destrucción, como pidió el de Moisés. Dice: el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley.
Ahora Él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que los indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Es terrible. Yo voy a decir una palabra, es maldito, maldito, porque nos hace cometer el pecado, nos tienta cada día, en cada momento. Y eso solamente lo hace para poder pedir nuestros cuerpos para la destrucción. Y aún así nosotros no le odiamos, y aún así nosotros no le resistimos, y aún así muchas veces voluntariamente servimos a sus planes. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe de cada uno de nosotros, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, he muerto por ellos, los he grabado en las palmas de mis manos. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia. ¿Qué pasa después de este juicio? Cristo no dice que no han pecado. Cristo dice: creyeron en mí, se arrepintieron, sintieron dolor por el pecado. Quítale los harapos que tienen, Señor. Quítale sus vestiduras injustas. Y ahora con mi manto, con mi gloria, con mi poder, yo los cubriré. Como el Padre un día cubrió al Hijo pródigo. Vuelve a casa, querido hijo, que Cristo Jesús te está esperando. Él representa al Padre. Te ha dejado que te fueras para que aprendieras lo que era el mundo, la destrucción, el desazón, la baja moral, toda la maldad y todo el pecado. Pero Él sabe muy bien que cuando regreses serás un hijo diferente. Por eso la palabra vuelve. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Me encanta Isaías 43:25. Escuche bien. Yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Cristo Jesús, aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Oh, bendita promesa, querido hermano, querido hijo, querido amigo. Aprovecha a Jesús. Aprovechemos lo que está en el cielo, porque Él se ha comprometido y ha comprometido su nombre, el gran yo soy. Cuando Él dijo yo soy, muchas personas cayeron arrodilladas delante de sus pies, aún los mismos ángeles malignos. Y ese gran yo soy ha comprometido su nombre diciendo: yo borraré tus transgresiones, no me acordaré más de tus pecados. Yo te vestiré y no borraré el nombre del libro de la vida, y muy por el contrario, confesaré tu nombre delante del Padre y delante de los santos ángeles. Querido amigo, aproveche hoy el día de la salvación. ¿Por qué? Escuche bien: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda mente, y sabe muy bien que si se conservaran estos defectos lo lograría. De ahí a que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma que le es imposible vencer. Querido amigo, si usted hoy está aquí escuchando esta predicación, es porque hay oportunidad para ti y para mí. Si usted hoy está siendo tocado por el Espíritu Santo, es porque hay oportunidad para ti. Si hoy está usted aquí, es porque Dios tiene una cuenta pendiente con usted y nadie más va a estar en esa relación. Venid, estemos a cuenta. Le habla a usted. No puedo saber yo lo que pasa entre usted y Dios. No lo puede saber nadie más. ¿Qué le está ofreciendo Cristo? Que si usted va hoy a Él y está a cuenta, si usted es rojo como el carmesí, vendrá a ser como lana blanca y como blanca nieve. ¿Qué quiere decir esto? Los pecados que ustedes dos conocen, Dios los borrará y los perdonará. El enemigo le hace sentir que no, pero Dios le dice que sí.
y recuerde que todo será destruido y lo único que prevalecerá y quedará será Dios y toda su obra. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia. Mis hermanos, vamos a entrar en la parte final. Vamos a tratar de terminar rápidamente. Esto es un tema maravilloso. El tiempo se hace demasiado corto para terminarlo. Pero lo que falta es muy importante. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y un mediador todopoderoso. Hermanos, él quiere que piensen muchas cosas, incluso en cosas de la Biblia puede ser, pero no las cosas más importantes, porque lo más importante son las grandes verdades que Dios ha descrito en estos últimos días, especialmente en el libro de Hebreos, del capítulo 5 al capítulo 9. ¿Por qué? Porque allí se hace resaltar la importancia del sacrificio de Cristo Jesús y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Concentrémonos, pensemos en el santuario celestial. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no haya sido perdonado, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrado de los registros del cielo. Al que haya pecado contra mí, a este borraré del libro, dice Éxodo 32:33. Y el profeta Ezequiel dice: y si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas sus justicias que hizo en el pasado no vendrán más a memoria, sino que serán borradas. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o a la luz de la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre o una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto o ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes del corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios y con verdadero arrepentimiento y dolor confesar sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. Y quiero terminar con mis hermanos. Y así termina el capítulo del conflicto de los siglos, del día de la expiación. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo, mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose. Puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Queridos amigos, queridos hermanos, querido pueblo, que Dios nos ayude para que entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Estamos a punto de salvarnos o estamos a punto de perdernos? Depende de ti y de mí. Que Dios te bendiga, que Dios te salve y que Dios esté con nosotros en las mansiones celestiales. Es mi deseo de oración. Amén. Agradecemos a Dios primeramente y a nuestro hermano Freddy por este importante mensaje. Vamos a terminar con una oración.
Amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias te damos, Señor, en este momento por este mensaje, por esta oportunidad y por esta invitación que haces a nuestros corazones. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, por nuestra redención, y te damos gracias, Señor, por su oficiación en el santuario celestial. Te pedimos que nos puedas seguir regalando de tu Santo Espíritu y que podamos cada día entregarnos más a ti. Acompáñanos en todo momento y que tus poderosos ángeles nos guarden de todo mal y peligro y de las acechanzas del enemigo. Te lo pedimos en los méritos gloriosos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios primeramente y a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Les recordamos que el día de mañana vamos a tener nuestro tema sobre la obra de la salvación con respecto al santuario durante todas las edades. Vamos a ver también a nuestro hermano Oscar Rangel en la predicación a las 11 de la mañana en hora colombiana, y vamos a revisar también los horarios de transmisión con respecto a los países en donde estemos. Los invitamos también a nuestro programa interactivo El Mesías, el cual realizaremos por la plataforma Zoom y transmitiremos el día domingo a las 6 de la tarde hora colombiana. Que Dios los bendiga. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.